días a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos, vamos a continuar con nuestra serie El ser más hermoso del universo. Hoy es el séptimo mensaje de la serie y pues me gustaría que empezáramos con la lectura de Efesios 4:30. Voy a leerlo aquí en la traducción del lenguaje actual. Y después de esa lectura hacemos una oración pidiendo a Dios que nos hable por medio de su palabra. Para evitar distracciones, por favor, pongan sus celulares en silencio y vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Efesios 4:30, traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. Invitarte que cierres tus ojos y pidamos a Dios. Yo creo que estamos aquí porque queremos que Él nos hable, ¿no? Entonces pidámosle que así lo haga el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Sabemos que tú estás aquí, porque como dice tu palabra, donde dos o más están reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y si oramos en tu nombre, y si oramos conforme con tu voluntad, tú nos oyes. Y a todos los que creen en ti, se han convertido, Señor, tú los has hecho hijos de Dios, y como hijos de Dios son morada del Espíritu Santo, Señor. Por eso sabemos que estás en este lugar. Háblanos. Háblanos, Señor. Palabra que necesitemos oír. Palabra que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y nos enseñe tu voluntad. Independientemente de la edad de cada uno, Señor, de su estatura espiritual, de su madurez psicológica, te ruego que hables, Espíritu Santo, esta palabra conforme a sus necesidades, Señor. Ilumínanos entonces y disipa las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sabías que el Espíritu Santo tiene voluntad y emociones? Por ahí se dice en algunos círculos que el Espíritu Santo es como una fuerza. Una energía, algo impersonal. Pero no es lo que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas tres personas son tres personas. No es la persona el Padre, la persona el Hijo y la fuerza, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo también es una persona. Y como persona que es, tiene voluntad y emociones. Vamos a leer 4 versículos. Sencillamente estos no los vamos a mirar a detalle, solo los vamos a leer para que nos demos cuenta el testimonio de la Biblia acerca del Espíritu Santo como persona. En 1 Corintios 12 al 11 dice: pero todas estas cosas, bueno, aquí habla de la repartición de los dones espirituales en la iglesia. Los dones espirituales, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según, ¿qué? Su voluntad. Los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Él tiene una voluntad. Según su voluntad, Él reparte estos dones en la iglesia. Romanos 15:30 dice: hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí.
O sea que el Espíritu Santo, aquí de qué sentimiento o emoción nos está hablando? De amor. El Espíritu Santo ama a la iglesia. El Espíritu Santo ama a los hijos de Dios. El Espíritu Santo te ama. Él siente eso por ti. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. Y a pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Está hablando de gozo, está hablando de alegría, que el Espíritu Santo le dio a los cristianos en Tesalónica. Pues bien, si el Espíritu Santo no es una persona, no sabe, entonces no tiene una mente, no tiene una inteligencia para saber cómo fortalecer a los cristianos, si no fuera una persona. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo en los momentos de sufrimiento de los tesalonicenses, en los momentos de dificultad, los fortaleció con gozo, con alegría. Y si el Espíritu Santo no tuviera emociones, Él no sabría lo que es alegría o tristeza, ni sabría entonces cómo administrarlos. Por lo tanto, cuando Él está dando gozo a los cristianos sufrientes en Tesalónica, les está dando de su gozo. Es como dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Entonces ellos están siendo fortalecidos por el gozo que da el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. El Espíritu produce estas cosas. Y si Él produce estas cosas porque vienen de Él, este texto que acabamos de leer es el que conocemos como el fruto de ¿quién? El fruto del Espíritu Santo. Entonces ese fruto del Espíritu Santo es lo que Él es y quiere producir en nosotros. Todas estas cosas que acabamos de leer. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene emociones, lo acabamos de ver en la Biblia y por eso es que hoy podemos hablar en este séptimo mensaje de esta serie, con título para los que anotan, no entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser entristecido por ti o por mí. Y de nuevo, Efesios 4:30 por eso dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. El Espíritu Santo trabaja fielmente, felizmente y pacientemente en cada uno de nosotros, sus hijos. Él mora en nosotros. Él está dentro de nosotros trabajando perseverantemente ¿con qué fin? Con el fin de que seamos cada vez más como Cristo. Él quiere que seamos más como Cristo. En otras palabras, Él quiere que seamos más libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la contaminación de este mundo, libres de los engaños y las artimañas de Satanás. Él nos quiere libres de todas esas cosas. Y para eso es que Él trabaja en nosotros. Y Él trabaja también para que seamos cada vez más unidos, los hijos de Dios. Nosotros como iglesia local y la iglesia en todo el mundo unida en una sola verdad, en la verdad del Evangelio. Él quiere la unidad de la iglesia. Él busca, el Espíritu Santo busca estas cosas. Tu libertad, tu transformación, nuestra unidad. Mi libertad, mi transformación, nuestra unidad. Pero Él lo hace por medio de maneras que no nos obligan, sino que intenta influir en nosotros. Por medio de muchas formas. Y cuando nosotros nos resistimos a la influencia del Espíritu Santo, Él se entristece. ¿Y sabes por qué se entristece? Porque Él es el único que puede lograr tu libertad. Y Él es el único que puede lograr nuestra unidad. No podemos alcanzarla, no podemos encontrar nuestra libertad por nuestros propios medios.
es que ahora sí voy a cambiar. Le prometo que no lo vuelvo a hacer. Es que ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a tomar esta estrategia, no funciona. No funciona. Puedes dejar un hábito disciplinándote, sí, claro, 66 días para dejar un hábito, construir uno nuevo, etcétera. Voy a cambiar esto, voy a comer mejor. En fin, tú puedes hacer muchas cosas para ayudarte a cambiar y eso está muy bien. Pero como tal, cambiar tu corazón, dejar de ser un pecador y pasar a ser un hijo de Dios que se parece más a Cristo, no podemos. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y por eso es que Él se entristece cuando a su influencia le damos la espalda y le queremos hacer oídos sordos a la manera como Él quiere guiarnos para que obedezcamos al Señor. Y Él también busca nuestra unidad y cuando nosotros hacemos oídos sordos al llamado de unidad que Dios nos está haciendo y sencillamente decimos eso no es para mí, eso que lo hagan allá otros, yo no me uno, ahí el Espíritu Santo está siendo ignorado, la influencia de Él está siendo ignorada y como resultado entonces no vamos a poder vivir en santidad y en unidad. La voluntad de Dios es que tú vivas en santidad. La voluntad de Dios es que vivamos en unidad. Amén. Amén. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. No podríamos decir que Dios tiene otra voluntad para nosotros. No podríamos decir que Dios tiene la voluntad para otro no vivir en santidad. No. En el momento en que yo dejo de vivir en santidad, ya no estoy en la voluntad de Dios. Del mismo modo, yo no puedo decir que puedo andar de una manera que rompa la unidad de la iglesia y pensar que estoy en la voluntad de Dios. No. Lo que sea que rompa la unidad de la iglesia no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, lo estamos entristeciendo cuando ignoramos su influencia. Pero ¿qué es lo contrario a entristecerlo? Hacerlo feliz, ¿cierto? ¿Podemos hacer feliz al Espíritu Santo? ¿Ustedes creen eso? Amén. Claro que sí. Pero ¿cómo lo hacemos feliz? Cuando aceptamos su influencia. Cuando somos sensibles a lo que Él está haciendo en nuestra vida y nos dejamos guiar por Él. Y esto lo honra. Esto lo honra a Él. Entonces, 5 instrucciones para hacer feliz al Espíritu Santo u honrarlo, como lo quieras anotar. De pronto, esa idea de hacer feliz al Espíritu Santo en tu manera de pensar no gusta, prefieres la palabra honrar, úsala honrar. Como quieras, 5 instrucciones para hacer feliz al Espíritu Santo o 5 instrucciones para honrar al Espíritu Santo. Eso vamos a hablar en este momento. Y la primera instrucción es la siguiente. Deja que Él te ayude a abandonar los pensamientos inútiles del pasado. Deja que Él te ayude a abandonar los pensamientos inútiles del pasado. Efesios 4, y vamos a estar, si te das cuenta en tus notas y en la pantalla, vamos a estar moviéndonos mucho en Efesios 4, que es el texto de donde sacamos nuestro texto principal de hoy, Efesios 4:30. Entonces dice aquí, el Efesios 4 del 17 al 21, dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está escribiendo a los cristianos de Éfeso y les está diciendo, ustedes ahora son cristianos, ustedes ahora son cristianos. Dejen de vivir como los que no son cristianos. Eso es lo que les está diciendo. Lo que está diciendo es, si tú eres cristiano, tienes que vivir diferente a los que no son cristianos. Y ustedes, mis hermanos de Éfeso, algunos de ustedes están viviendo
como los que no son cristianos, dejen de hacerlo y les da esta explicación. Ellos, los que no son cristianos, viven de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque, como dice en el versículo 17, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Los que no conocen a Cristo permanecen pecando, 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 porque en su mente están llenos de pensamientos inútiles. Y los pensamientos son lo que produce en mí una serie de emociones de la misma clase. Y esas emociones son las que producen en mí una serie de acciones de la misma clase. Créeme, el pecado sexual, por ejemplo, no se comete de la noche a la mañana. Uno no se levanta un día a decir voy a pecar en esto. Hay un largo recorrido de ahí para atrás. Antes de que la persona tome la decisión de cometer un pecado sexual, sus emociones vienen tiempo atrás formándose en eso. Y tiempo atrás de que las emociones se formen, hay una serie de pensamientos anidándose en la mente. Y así con cualquier otra área. Problemas de carácter, malos hábitos, malas tendencias, dificultades en las relaciones, malas decisiones, etcétera. Todo empieza aquí, por los pensamientos que yo dejo morar o albergarse. Todo empieza en la mente. Entonces, eso es lo que debe distinguir al cristiano del no cristiano. El no cristiano es como es porque tiene su mente llena de pensamientos inútiles. Y lo que le está diciendo a los cristianos es, ustedes no. Entonces, para honrar al Espíritu Santo, para que Él no se entristezca, deja que Él te ayude a abandonar los pensamientos inútiles del pasado. Piensa en lo que estás pensando, en qué te la pasas pensando tú todo el día. Tienes que hacer ese ejercicio, o sea, no hay otra. ¿En qué te la pasas pensando tú? ¿En problemas, en plata, en trabajo, en las cosas del aquí y del ahora? ¿Qué tanto está Dios en tus pensamientos? ¿Qué tanto está la voluntad de Dios, la palabra de Dios en tus pensamientos? Haz ese ejercicio y podrás empezar ese camino de honrar al Espíritu Santo. Segunda instrucción, deja que Él te ayude a abandonar las emociones inútiles del pasado. Entonces, un pensamiento o una serie de pensamientos o una recurrencia de pensamientos producen mis emociones. Entonces, Efesios 4, 26 al 27 y el 31 dicen así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y el versículo 31, vamos a leer solo la primera mitad, dice: quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo. ¿De qué estamos hablando? De emociones, emociones inútiles. Cuando yo tengo mi mente dispuesta a pensar cosas inútiles, le doy espacio a mi alma de que entre la amargura. Y un cristiano no es llamado a vivir en la amargura. La amargura pertenece a nuestra vida antigua. Pero muchas veces como cristianos luchamos con estas cosas. Pero no es la voluntad de Dios que estemos así, amargados por algo. No es lo que Dios quiere para ti. Tú sabes, eso te enferma, eso te daña, eso te lastima. Al primero que daña es a ti. Pero queremos retener algo. El momento del pasado no lo queremos soltar. El daño que nos hicieron, la decepción que nos llevamos, no la queremos soltar. Y vivimos amargados y vivimos amargados. Y eso nos daña. Y por esa amargura el Espíritu Santo nos quiere guiar y lo ignoramos. Porque queremos seguir amargados. Queremos seguir amargados y el Espíritu Santo se entristece por eso. La ira, el enojo, la misma historia.
Eso pertenece a nuestro antiguo yo. Es cierto, la Biblia está diciendo acá en el 26, no pequen al dejar que el enojo los controle. Es decir, o como dice la versión Reina Valera, airaos pero no pequéis. ¿Sí? O sea, ustedes pueden sentir enojo en algún momento, pero no dejen que los lleve a pecar. Listo, está bien, pero sabes que es mejor ni siquiera airarse. Porque ya una vez airado es muy difícil controlarse, tú lo sabes. Entonces estas emociones no hacen parte de la nueva vida, no hacen parte de la nueva vida. Pero ¿sabes por qué se producen? Porque permitimos, aceptamos pensamientos inútiles. Personalmente, en mi historia de lucha con la ira, muchas de mis explosiones de ira se produjeron por pensar cosas como yo no me tengo que dejar. Es que si no reacciono, me la van a montar. Es que me van a controlar. Pensamientos que no era el ataque de la persona a la que me estaba haciendo daño necesariamente, sino mis propios pensamientos los que me llevaban a reaccionar de una vez con un golpe, con una gritería, con cosas así. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, yo tengo que dejar la ira, no, tengo que dejar la amargura, pero ponte a pensar cuáles son los pensamientos que alimentan esa ira. ¿Cuáles son los pensamientos que alimentan esa amargura? Deja que el Espíritu Santo te ayude a abandonar esos pensamientos inútiles y esas emociones inútiles. Tercera instrucción, deja que Él te ayude a abandonar las acciones inútiles del pasado. Entonces, pensamientos inútiles producen ¿qué? Emociones inútiles. ¿Y emociones inútiles qué producen? Acciones inútiles. ¿Te das cuenta cuán equivocados estamos cuando decimos es que yo tengo que dejar de hacer esto? Está bien que reconozcas que tienes que dejar de hacer algo, por supuesto. Pero ese es el síntoma, no la enfermedad. Lo que haces es el fruto del problema, no la raíz del problema. Sin embargo, es bueno detectarlos. Efesios 4:31, ya lo leímos, pero ahora vamos a leer la segunda mitad, o le vamos a prestar atención a la segunda mitad. Dice, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, que son ¿qué? Emociones, ¿cierto? Pero ahora viene a acciones. Gritos, calumnias y malicia. Quítense esto. Acciones. Entonces, permito yo un pensamiento. Dejo que una fuente externa alimente en mí un pensamiento, eso me va a producir emociones y esas emociones a la larga me van a llevar a actuar. Y mira esas acciones. Si estás airado o enojado, probablemente vas a gritar. No todos reaccionan así. Algunos gritamos. Pues no está bien. Pero otras personas empiezan a actuar es con calumnias o con malicia. De pronto no reaccionan con puños, sino con palabras. O de pronto con planes, minuciosamente diseñados. Nada de eso agrada al Espíritu Santo. Esas acciones no deben estar en nosotros. Ninguna de esas acciones pertenece a nosotros como hijos de Dios. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena, ¿para qué? Para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando tú dices algo, ¿a quién edificas con eso? Es lo que debes preguntarte. ¿Qué tanto te edificas a ti mismo y qué tanto edificas a los demás con lo que dices?
No debemos usar ninguna clase de palabras o comentarios que dañen, que envenenen, que destruyan, que desanimen, que desalienten, acusaciones, murmuraciones, descalificaciones, maldiciones. Nada de eso, porque te haces daño a ti y haces daño a otros, sino más bien según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan, que edifique, que cuando la gente se siente a hablar contigo pueda amar más a Dios, sienta ganas de hablar contigo y no saber que cada vez que va a hablar contigo te vas a estar enterando de algo feo de alguien más, siempre. O siempre vas a estar ahí queriendo no escuchar por qué, porque vas a terminar estresado. A veces es mejor irse en Transmilenio hasta el sur de Bogotá en un Transmilenio lleno que hablar con una persona. Porque lo que sacan no edifica, no edifica. Siempre lo negativo, siempre la crítica, siempre la desaprobación, siempre esto, el juicio, todo esto, todo esto, todo esto. Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Acciones. Deja que el Espíritu Santo te ayude a abandonar las acciones inútiles del pasado. El que roba, no robe más. O sea, si tú hacías esto, ahora haz lo contrario. Todas estas cosas que hemos mencionado, todos estos ejemplos que hemos hablado y otras cosas semejantes, surgen de mentes, como lo hemos dicho, surgen de mentes que albergan pensamientos inútiles. Y esos pensamientos, amados, nosotros como cristianos, esos pensamientos pertenecen a la vida antigua. Esos pensamientos pertenecen a la vida antigua, ya no pertenecen a nuestro presente, no pertenecen a la vida que el Espíritu Santo ha venido a darnos. Y por estas cosas es que el Espíritu Santo se entristece, porque vivimos resistiendo su influencia de libertad en nuestras vidas. Por eso quiero volverlo a leer, solo que en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ahora, no obstante, la tristeza del Espíritu Santo, quiero que me escuches esto bien, la tristeza del Espíritu Santo no busca tu destrucción, sino tu restauración. ¿Sabías eso? La tristeza del Espíritu Santo no busca tu destrucción, sino tu restauración. A veces cuando nosotros pasamos por periodos de tristeza, puede ser por ciertas circunstancias, ¿sí o no? Pasamos por dificultades en la vida que nos entristecen. Eso es inevitable. Pero a veces somos de las personas que se entristecen porque vivimos en el pasado. Eso ya no es tan bueno. Hay que aprender a aceptar lo que vivimos en el pasado, reconocerlo y seguir adelante. No hacernos como que no pasó. Absurdo. Claro, pasó, dolió, hirió, lo que sea que nos haya sucedido. Pero hay que seguir adelante. No nos podemos quedar en el pasado. Las personas que viven en el pasado, pues muchas veces viven tristes. Esta clase de tristezas no son las que Dios quiere para nosotros, hermanos. Pero muchas veces estamos tristes y ¿sabes por qué es? Porque el Espíritu Santo está triste. Porque nosotros lo hemos entristecido. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, y como Él contagiaba de gozo a los tesalonicenses, ¿recuerdan? Que Él le dio de su alegría a los tesalonicenses en medio del sufrimiento. Él no les dijo, les voy a mandar alegría ya, ¡pum! 3 onzas de alegría. No, es Él morando en ellos,
el gozo de verlos a ellos firmes en el sufrimiento que los contagiaba de gozo. Del mismo modo, cuando yo tengo al Espíritu Santo entristecido, yo voy a sentir una tristeza y muchas veces no sé por qué. Oye, ¿por qué estás triste? No, no sé. Y puede ser una tristeza del Espíritu Santo porque lo he venido contristando tiempo a tiempo, ignorándolo. Y siento como un vacío adentro. Algo que no está bien. Algo que tiene que ser reparado. Y es Él que está entristecido. Pero quiero decirte algo, esa tristeza es para llevarte al arrepentimiento. Es para eso. Mira, escúchame bien, porque tenemos un enemigo terrible que es el diablo, un acusador de lo peor, que se nos quiere tirar encima para que nos deprimamos y dejemos de orar y dejemos de buscar a Dios y dejemos de unirnos como hermanos. Mira, escúchame esto, donde sea que haya una tristeza que te seque, que te robe la esperanza o que te destruya, no es del Espíritu Santo. Esa tristeza no proviene del Espíritu Santo. Del mismo modo, si como iglesia alguien llega a pecar contra ti, porque eso va a pasar, quiero que sepas eso, aterricemos, no idealicemos la iglesia. La iglesia no es el lugar donde todos son perfectos y nadie peca, eso no pasa, eso no pasa. Aterricemos, un día te van a herir, alguien de esta iglesia te va a herir, o tú vas a herir a alguien, o por un malentendido o por algo directo. Te va a pasar, aterriza. No pienses que la iglesia ideal es en la que nadie me ofende. Porque si vas a buscar esa iglesia, créeme que no es esta. Adelante, ve y buscas otra. Vas a durar un tiempo allá y te van a ofender. En unos meses o en unos años. Y ese día vas a irte de allá a otra iglesia donde no te ofendan y te van a ofender. Y así va a ser tu vida cristiana. Te la vas a pasar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y cuando llegues las primeras semanas o meses, esa va a ser la mejor iglesia del mundo. Pero después ya no. Y así, y así, y así. Entonces aterriza. Tienes que saber esto, hermano. Cuando alguien te ofenda, o cuando tú ofendas a alguien, o cuando cualquiera que sea el mal que suceda dentro de la iglesia pase, ¿cómo vas a reaccionar? Si alguien te ofende, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a querer que esa persona se seque, que algo malo le pase? ¿Vas a querer que esa persona se quede sin esperanza? ¿Vas a querer que esa persona sea destruida? En el nombre de la justicia, porque es que a veces decimos eso, no, es porque yo quiero que se haga justicia. Y tu deseo de justicia es ver a esa persona arruinada. Ese sentimiento que tú tienes no viene del Espíritu Santo. Sino de las tinieblas. Donde sea que sientas una tristeza que te lleve a reaccionar robando la esperanza, secando, destruyendo, dividiendo, esa tristeza no viene del Espíritu de Dios. La iglesia de los Corintios fue una iglesia que sufrió mucho por el pecado. Fue una iglesia que surgió en medio de una cultura demasiado inmoral. La iglesia de los Corintios tenía personas que en su pasado habían sido homosexuales, adúlteros, mujeriegos, muchas cosas. Y algunos, aún siendo cristianos, iban con prostitutas, habitualmente. E incluso había un caso que escandalizaba a las personas que ni siquiera eran cristianas, y era que una persona estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Y la iglesia corintia no hacía nada al respecto. No estaban haciendo nada al respecto. Entonces Pablo decide escribirles una carta fuerte,
que es la que nosotros tenemos en la Biblia llamada Primera a los Corintios. Una carta fuerte. Esa carta produjo un impacto tan tremendo en los corintios que Pablo tuvo que escribir una segunda carta. Y en esa segunda carta escribió lo siguiente. Pero lo que yo quiero que tú pienses es cómo reaccionar ante el pecado de otro. ¿Sí? Cómo reaccionar ante el pecado de otro. Mira lo que dice Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 13. Dice así: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido. ¿Estás poniendo atención a esto? Ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Es decir, de esta tristeza no hay que arrepentirse, porque es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento del pecado. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hay otro tipo de tristeza que mata, que destruye, pero la tristeza que proviene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. O sea que fue una tristeza que a la larga terminó fortaleciéndolos. Fue buena. La tristeza del Espíritu Santo, aunque indeseable, aunque no debemos entristecerlo, su tristeza en nosotros opera para arrepentimiento. Mira lo que hizo Pablo con una iglesia tan difícil. Es que él les tuvo que decir: ustedes eran homosexuales, ya no. Ustedes eran promiscuos. Ustedes, ¿cómo voy a unir lo que es de Dios con una prostituta? Abran los ojos, les decía. Primera de Corintios. Fuerte esa carta. Pero ¿cuál era el fin de Pablo? El arrepentimiento. Versículo 9. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido. Ni siquiera Pablo los quería entristecer. Muchas veces nosotros hacemos eso. Mirar cómo le decimos algo a alguien para que se sienta bien mal, a ver si reacciona. No. Ni siquiera eso estaba buscando Pablo. Dice: ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Él lo que buscaba era el arrepentimiento. Por lo tanto, cuando mi tristeza por un pecado de otra persona me lleva a actuar en maneras que secan, que quitan la esperanza, que destruyen, que dividen, no es la manera, no es la tristeza del Espíritu Santo. La tristeza del Espíritu Santo busca la restauración, no la destrucción. Hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese sello, es esa marca que nosotros tenemos que nos hace conocidos por el Padre. Y esa influencia de libertad que Él ejerce sobre nuestras vidas es la garantía de que llegará el día en que seremos liberados. Pero si alguno, atención, si alguno resiste, yo he resistido muchas veces la influencia del Espíritu Santo.
Pero si persisto resistiendo la influencia del Espíritu Santo, si lo sigo haciendo, si lo sigues haciendo, escúchame, yo hablo para mí, pero no porque esta palabra sea para mí, porque antes de que yo venga a darla tenía que golpearme a mí. Pero ahora que estoy aquí, estoy hablándote a ti. Si tú resistes la influencia del Espíritu Santo una y otra vez, a pesar de que Él está insistiendo, ¿qué te hace pensar que serás reconocido por Dios en el último día? Quien se habitúa a resistir al Espíritu Santo, ¿sabes qué riesgo corre? El riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero debemos temer, hermanos. No podemos ser de los que a mí, yo sé que el Espíritu Santo me está diciendo esto. ¿Y cómo opera? Primero Él opera en nosotros, nos habla en la Biblia, nos habla por la predicación, pero es a nosotros, a nosotros, a nosotros. Y no queremos oír. Sí, yo sé que esto está mal, pero no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír. Después te habla por medio de otros. Y si tú sigues y no quieres oír, no quieres oír, no quieres oír, después interviene ya Dios con una disciplina que te para sí o sí, te detiene el camino, mejor dicho, ¡pah!, reacciona, ¿sí? Y si aún así no quieres cambiar, ahí es donde uno dice, ¿qué? ¿Qué queda? Ahí es donde el autor de Hebreos dice, no queda más que expectación del fuego del juicio venidero. Hermanos, el objetivo principal del Espíritu Santo es liberarnos y mantenerlos unidos hasta el día que el Señor regrese por nosotros. Y para lograrlo pondrá en nosotros pensamientos nuevos que produzcan emociones nuevas y acciones nuevas. Mira lo que dice Efesios 4, del 2 al 6 y del 13 al 16. Esta es la palabra del Señor. Amén. Mira lo que dice. Esto es lo que busca el Espíritu Santo. Atención. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia. Miren las razones para estar unidos. Solo hay una iglesia. Solo hay un Espíritu. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Razones más que suficientes para estar unidos, hermanos. Además de eso, podremos tener muchas diferencias. Pero si a causa de esas diferencias o dificultades hacemos lo contrario, ¿a qué estamos jugando? ¿Quién nos está guiando, hermanos? Así seremos, versículo 13, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. 14, ya no seremos como niños, atención, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y qué fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo. Miren que es la obra de Cristo. No es la intención de un hombre.
Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Eso lo hace el Señor, pero en una iglesia donde se ignora la voz de Dios y vamos y hacemos lo que no debemos, esto no va a pasar. Entonces, deja que el Espíritu Santo te guíe. Cuarta instrucción, deja que Él te ayude a llenar tu mente de la palabra de Dios. Efesios 4, del 20 al 25, dice así: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según sus deseos engañosos, según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Somos qué? Miembros. Los unos de los otros. Somos miembros, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Está diciendo, recuerden que estamos en Efesios 4, lo que pasa es que lo estamos leyendo por fragmentos, pero estamos en Efesios 4, no está nada fuera del contexto aquí, tú lo puedes leer todo el capítulo 4 esta semana que viene y ver las conexiones de todo esto. Lo que está diciendo es, ustedes cuando no eran cristianos vivían así, 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 ya no vivan así porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Cristo no les ha enseñado a vivir así. Entonces, atención, por eso es que en el versículo 21 dice, si es que en verdad lo que oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Qué es lo que significa? Que lo que va a transformar mi conducta es la Biblia. Lo que va a transformar mi vida es la palabra de Dios. Si lo oigo, si he sido enseñado en Él conforme a la verdad que hay en Él, mi conducta va a cambiar. No voy a permanecer siendo el mismo. Puede que tenga desiertos, puede que tenga oscuridades, pero si mis ojos están puestos en Cristo y permanezco en la palabra de Dios, que es mi ancla, Él me levanta de nuevo. Y sigo adelante. Y no sigo siendo el mismo. Imposible. Si yo permanezco en la palabra de Dios. Por eso el versículo 23 nos habla de que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Muchas veces caemos en pecados que no podemos entender cómo funcionan y queremos dejarlos y no podemos. Y lo intentamos y lo intentamos y luchamos y no podemos. Esa es una señal de los hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no lucha. ¿Sí? Pero el hijo de Dios lucha. Pero es frustrante caer y caer y caer y caer, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué es? Porque todavía no has entendido ese pecado, ni lo has logrado ver como Dios lo ve. Tal vez lo amas aún, pero Dios te va a llevar al día en que ya sea amargo. Tal vez para ti hoy en día sea un dulce, pero Dios te va a llevar a verlo como un veneno. Y hasta el día que lo veas como un veneno vas a decir, no más. No más. ¿Y sabes cómo se llama todo ese proceso? Santificación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y Él es fiel. Él te ayuda. Pero quieres que obre más rápido. Entiende esto. Renueva tu mente acerca de ese pecado. Renueva tu mente. Tal vez no entiendes cuál es el problema con andar desnudando mujeres en tu cabeza. Pero ¿qué tiene de malo si no estoy tocando nada? ¿Pero qué tiene de malo si no estoy hablando con nadie? Renueva tu mente, ve a la Biblia y entiende las implicaciones de eso. Y se te va a abrir la mente y vas a decir, ¿cómo era posible que yo siquiera me complaciera en eso? Y lo vas a ver muy diferente. Pero renueva tu mente, hermano.
Yo sé que cada uno de nosotros tiene una lucha con algún pecado. Y no es uno, sé que son varios. Hoy el Señor nos dice, renueva tu mente acerca de esa área. Abre la Biblia y deja que la Biblia te haga ver ese pecado como Dios lo ve. Deja que Él te ayude a llenar tu mente de la palabra de Dios. Léela a diario, memorízala a diario, medita a diario. Si tú lees la Biblia cada 8 días, olvídate que va a pasar algo. No va a pasar nada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si tú crees que con leer la Biblia cada 8 días estás bien, entonces deja de comer cada 8 días, que eso se puede. Sal de aquí ahorita y no vayas a almorzar a ningún lado. Ah, ¿cierto que ahí sí no? No ve que me enfermo. Lo mismo espiritualmente. Si tú no estás en la Biblia todos los días, te enfermas. Y muchas veces ni te das cuenta. Hay enfermedades silenciosas. Ahí hay una de esas, espiritual. Quinta y última instrucción. Cerramos con esta. Deja que Él te ayude a hacer con los demás como quieres que hagan contigo. Yo creo que todos queremos ser tratados bien, ¿cierto? Ninguno de nosotros aquí es infalible, ¿cierto? Infalible es solo el Papa, ¿sí o no? Mentiras. Nadie. Nadie. Todos somos falibles. Y si algún día cometes un error y pecas, ¿cómo quieres ser tratado por los demás? Piensa en eso, por favor. ¿Cómo quieres ser tratado por los demás? Deja que Él te ayude a hacer con los demás como quieres que hagan contigo. Y esto básicamente en 3 áreas, ayudando a suplir sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. ¿Bien? El Espíritu Santo te va a guiar a suplir necesidades físicas de otros. Efesios 4:28 dice, quien antes fue ladrón, esto ya lo habíamos leído pero lo estamos leyendo en otra versión, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Él no está diciendo, deje de robar y ya. No, Dios no nos llama a dejar de hacer lo malo, Dios nos llama a hacer lo bueno. Hemos torcido la regla de oro cuando decimos, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No, esa no es la regla de oro. La regla de oro es, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Es activa, no pasiva. Entonces le está diciendo al ladrón, no es solo deje de robar, sino póngase a trabajar, mijo. Y ahora vele, porque hay otros que están necesitados, vaya, ayúdelos. Como en las otras áreas, lo mismo. No es solo deje de hacer esto, no es solo deje de airarse, sino vaya y sea tierno, dulce, compasivo, levante a otros. No es solo vaya y deje de hablar mal, sino ahora vaya y hable bien. ¿Sí? Eso es. Ya no es deje de destruir, sino ahora vaya y edifique. Es haz el bien, suple necesidades físicas. Hay personas que están necesitadas de algo económico, de algún alimento, de un abrazo, de algo. Suple las necesidades físicas. Segundo, necesidades emocionales. ¿De quiénes? Del que ha pecado. ¿Qué sentido tiene ir a suplir las necesidades del que me ama? Pues eso lo hago yo con mi esposa, ¿cierto? Nos queremos y nos amamos y no sé qué, ¿sí? Pero ¿y si peca contra mí, cómo actúo? Ah, pero es que es su esposa y le toca. Bueno, listo, ¿y entre hermanos qué? ¿Ya no? Si uno peca contra mí, ¿cómo voy a actuar? ¿Saben cómo dice la Biblia? Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos,
perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo va a buscar en ti. Que nos amemos, que nos perdonemos, que seamos compasivos y misericordiosos unos con otros. La necesidad emocional del que al pecado, y tú lo sabes, si tú caes en algún pecado, a ti te gustaría tener una iglesia al lado tuyo como perdonándote, ¿cierto? Restaurándote. En una iglesia diciéndote, uy, tenaz. Vayamos a decirle a otro también, mire que fulano es. No, no quieres eso, ¿cierto que tú no quieres eso? Tú quieres es misericordia, tú quieres es perdón. Haz eso. Tercero, necesidad espiritual. Suple las necesidades espirituales. ¿De quién? De todos. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esa es la voluntad de Dios, que nos edifiquemos. Que si vamos a hablar algo de alguien, que sea bueno, que sea edificante. Que si alguien está por malos pasos, ve directamente a él y ayúdalo, restáuralo. Que si alguien te ha ofendido, ve y hácelo saber y lleguen a un acuerdo. Oren unos por otros. Eso es lo que Dios quiere. Edificación. Con estas 5 instrucciones, si las seguimos, vamos a tener un Espíritu Santo feliz y honrado. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que Él quiere que hagamos.